Entra el sonido. Entra el sonido aquí dentro. Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a este acto. Quiero comenzar con un saludo especial para Isabel y Coral Fouz Escobero, hermanas de José Humberto, y el resto de familiares que nos acompañan bien en la sala, bien en la distancia, en este acto que hemos organizado de forma conjunta el Instituto Gogora y el Centro Memorial, para recordar y homenajear a José Humberto, a Jorge Juan García Carneiro y a Fernando Quiroga Veiga, al cumplirse hoy mismo 50 años de su asesinato por parte de miembros de ETA en Francia, que después hicieron desaparecer sus cuerpos. Las familias de Jorge Juan y de Fernando, por diversas circunstancias, no han podido desplazarse, pero nos siguen a través del streaming, y en este acto están representadas por la familia Fouz. Tenían 29, 24 y 26 años, respectivamente, cuando el 24 de marzo de 1973, poco después de las 4 de la tarde, salieron de Irún, donde vivían, para ir al cine y hacer compras en Francia. Ningún conocido los volvió a ver desde entonces. Se sabe que miembros de ETA los mataron por motivos confusos, quizás porque los confundieron con policías. Los padres de los 3 jóvenes desaparecidos murieron hace tiempo sin el consuelo de saber dónde se encuentran sus restos, sin haber tenido el alivio de poder depositar unas flores en su tumba. Porque tan grave o más que el crimen es hacer desaparecer a las víctimas, impidiendo a los suyos hacer el duelo debido.
Medio siglo después de aquellos hechos, hay todavía media docena de personas que fueron testigos o protagonistas de lo ocurrido, media docena de personas que pueden dar cuenta del paradero de los restos de Fernando, Jorge Juan y José Humberto. A propuesta del Centro Memorial, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que hizo el informe sobre los asesinatos de ETA sin resolver, incluyó un llamamiento a las personas que tienen información sobre este caso para que hagan llegar esa información a las autoridades con las garantías de confidencialidad que deseen. A esa media docena de personas que todavía están a tiempo de cerrar la herida de las tres familias, les pedimos hoy, desde aquí, que digan dónde están los restos, que lo digan a quien ellos quieran, de la forma que deseen. A las autoridades francesas, al gobierno vasco, a la Iglesia, a las fuerzas de seguridad, a organismos sociales. No se les pide que cuenten quién mató a José Humberto, a Jorge Juan o a Fernando, solo que digan qué hicieron con los cuerpos, que lo hagan desde el anonimato, pero que lo hagan por humanidad, para poner fin a medio siglo de sufrimiento de las familias. El IRA, cuando puso fin a su actividad terrorista, dio cuenta del paradero de una quincena de desaparecidos que tenía a sus espaldas. Es hora de que ETA haga lo mismo. Muchas gracias. Va a tomar ahora la palabra Adolfo García Ortega, escritor, novelista, que probablemente es la persona que ha hecho la mayor investigación sobre este caso y que la reflejó en dos obras, una novela, Una tumba en el aire, y un informe, el que les hemos colocado en sus asientos, en notas sobre una investigación que explica el proceso que desarrolló para investigar el caso. Adolfo, por favor. Buenos días a todos. Lo primero, agradecer al Centro Memorial que me haya invitado a este acto de homenaje tan emotivo. Veo a las familias con las que he tenido trato cuando escribí el libro, con los que tengo ya un vínculo afectivo muy grande. Y es especialmente importante para mí, modestamente, estar aquí en este homenaje a estos tres jóvenes, a Fernando, a Humberto y a Jorge, porque simbolizan muchas cosas y quizá para mí la que más importante de esa simbolización de estos tres jóvenes es el triunfo de la vida. Es decir, realmente ellos están vivos en la memoria, obviamente han muerto y sus cuerpos no están, pero es emocionante. Pero han triunfado a sus víctimas, a sus asesinos. Han triunfado, han vencido porque están en el recuerdo y con los años, poco a poco, y 50 años después, se ha ido consiguiendo, gracias al impulso de muchas personas, a veces contra todo tipo de oposiciones, de ignorancias y de rechazos, se ha ido consiguiendo individuar a estas tres personas, a estas tres víctimas, de un paquete que al principio, cuando yo empecé a investigar sobre esta historia, eran simplemente tres gallegos que generalmente los confundían con tres andaluces, que pasa en otro caso distinto que hubo en España. Entonces, la individuación, el que poco a poco ya la gente vaya dejando de decir tres gallegos que murieron y digan Humberto, Fernando y Jorge, es ya muy importante. Que hoy este acto sea de homenaje a estos tres, con figuras de las instituciones políticas que por fin asumen unas ciertas responsabilidades, aunque sean morales y de apoyo, es importante, es muy importante. Como digo, han triunfado frente a la muerte, la memoria contra el olvido. La memoria está siempre en las personas y en la búsqueda y en la lucha para conseguir saber la verdad. En la historia siempre sale la verdad, es cosa de tiempo. Probablemente sale la verdad demasiado tarde, pero no para las generaciones que tienen que estar, que necesitan saber lo que ha pasado y tienen que estar asumiendo la historia y la responsabilidad de sus padres, de sus antepasados. Yo viví con ellos, cuando surgió la idea de hacer esta investigación, yo viví con ellos moralmente o ellos conmigo durante el tiempo que trabajé en esa novela, que vino a dar
una versión de lo más verosímil, después de consultar a todo tipo de fuentes, luminosas y oscuras, con careta y sin careta, llegué a dar una versión bastante verosímil de lo que pasó esa noche, ese día, y cómo realmente la responsabilidad de ETA en su momento fue muy grande. También simbolizan estos tres chicos un lado oscuro que tiene todo terrorismo. Es decir, todo terrorismo tiene un lado que se lo creen los terroristas, que es un lado fanático de convencimiento, de causa, de lucha, y se hace una especie de lavado de cerebro respecto a las ideas. Pero cuando alguien asume el crimen y llega hasta el final en cualquier terrorismo, hay un lado oscuro, un lado en el que aparece la crueldad, una crueldad alimentada con el odio. Estos tres jóvenes, Humberto, Fernando y Jorge, representan también esa otra cara de las víctimas, que son las víctimas realmente inocentes. Todas las víctimas pueden ser inocentes, desde luego, no todas las víctimas son iguales a nivel de inocencia, digamos. Pero hay una serie de víctimas, y el terrorismo de ETA o el terrorismo del IRA, o los terrorismos que hubo en los años 70 hasta hace poco, 10 años, esos terrorismos siempre han encontrado o han tenido víctimas realmente inocentes. Las víctimas son las que quedan en la historia. Y estos tres jóvenes representan esa víctima de inocencia absoluta porque, sencillamente, no vale decir estaban en el mal momento, en el mal lugar. Sencillamente es que se aplicó con ellos un grado de crueldad que a la larga se ha ido demostrando que era un grado de odio. Y también la novela refleja, pero también los hechos reflejaron un poco la complicidad de determinadas partes de la sociedad civil, de la sociedad que estaba apoyando ideológicamente, políticamente, a ese momento de ETA tan crítico para ellos y que realmente estaba preparando una serie de acciones, concretamente una acción política de gran calado como era la Operación Ogro. Bueno, yo para acabar esta breve intervención nada más quería lanzar un mensaje, un poco como ha dicho también Florencio, a una serie de instituciones para quien sepa algo lo diga. Yo quería lanzar un mensaje ya para quien, es decir, ETA ya no existe, la sociedad española lo sabe, ETA no existe, pero quien esté detrás de lo que pudo ser ETA, quien tenga un poco de conciencia, quizá lo que necesitaría, no solamente las familias, sino España y la gente de bien, necesitaría es que se reconociera el hecho, que ETA reconociera el hecho, que asumiera su responsabilidad cruel, y no ya política, su responsabilidad cruel e inhumana, en aquel hecho, aunque no pidiera perdón. El perdón ya no es necesario, nadie lo va a dar ese perdón. El perdón es una palabra falsa. Lo importante es reconocer y asumir la responsabilidad. Yo creo que ETA, tarde o temprano, como ha reconocido otros hechos que no asumieron en el momento histórico, acabará haciéndolo. Probablemente cuando ya no queden ninguna de estas 6 personas que aún pueden decir algo, pero en todo caso, tarde o temprano, la verdad siempre va a salir, siempre. Gracias. Rodríguez Fouz, que es sobrina de Humberto. Tengo que darle algo. Ya está. Buenos días, bienvenidos. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y a Gogora su ofrecimiento para organizar este acto en recuerdo de Humberto, de Fernando y de Jorge. Quiero agradecer especialmente a Florencio Domínguez y a Raúl López Romo que nos hayan invitado una vez más a recordarlos en público. Y quiero agradecer a Gogora, a Enchane Cenarro y a todo su equipo que hayan aceptado, atendiendo a nuestros deseos, colaborar con el Centro Memorial para hacer el acto conjunto. Gracias, Adolfo, por escribir Una tumba en el aire, por tus palabras y por tu cariño. Gracias también al delegado de Gobierno, Denis Ichaso, compañero apreciado en años muy difíciles. Y gracias al viceconsejero Rodríguez Ranz. Quiero trasladar el agradecimiento de estas 3 familias a todos los que nos acompañáis esta mañana, autoridades, representantes de fundaciones y víctimas del terrorismo, medios de comunicación, amigos, ciudadanos. Me gustaría creer por un momento que desde algún lugar en el cielo, desde ese cielo de ángeles que dibujamos a los niños, Humberto, Fernando y Jorge pueden vernos y oírnos. Quisiera creer durante un rato que desde esa tumba en el aire que Adolfo nos regaló, Humberto, Fernando y Jorge pueden sentir nuestro inmenso cariño. Ojalá pudiera por unos segundos siquiera creer
en esos fantasmas que nuestro querido Adolfo imaginó visitándole y guiándole su escritura. Ojalá pudiera creer durante unos instantes en almas que trascienden a la muerte. Pero aunque no he conseguido creer en ángeles, ni en cielos, ni en infiernos, aunque nunca he creído en almas ni en fantasmas, sí creo que nadie muere del todo mientras permanezca la memoria de los que quedan. Y Humberto, Fernando y Jorge están vivos en nuestra memoria. Seguirán siendo eternamente aquellos 3 jóvenes veinteañeros llenos de vida y de inquietudes, aquellos 3 jóvenes trabajadores que vinieron al País Vasco, a Irún, en busca de oportunidades. Serán para siempre esos 3 jóvenes amigos que soñaban con comerse el mundo. Así es que por un momento me he imaginado creyendo y he escrito al más allá. Les he escrito con todo mi amor esta carta a Humberto, a Fernando y a Jorge. Les he escrito a los 3 porque para mí, para nosotros, serán siempre inseparables. Querido padrino, han pasado ya 50 años desde aquel sábado 24 de marzo de 1973, en el que después de disfrutar con Fernando y Jorge de una de tus grandes pasiones, el cine, tuvisteis la mala fortuna de toparos con unos asesinos etarras. Querido padrino, queridos Fernando y Jorge, durante muchos años vuestros asesinos lograron levantar un sólido muro de silencio. Durante todos esos años os recordamos en soledad. Fernando, te recordaron con un amor infinito tus padres y tu hermano mientras vivieron. Rosario, tu adorada madre, fue la única de vuestros padres que llegó a ver cómo comenzó a derribarse ese muro de silencio. Te recordaron tus 2 hermanas con la misma fuerza con la que te siguen recordando hoy. Tu madre, Jorge, mantuvo durante años tu habitación tal como tú la habías dejado, soñando quizá con que algún día volvieras. Te recordó siempre con un enorme cariño, como lo hicieron tu padre y tus hermanos. Te recordó también siempre con un inmenso cariño, y lo sigue haciendo ahora, tu sobrina Luisa, que sigue guardando frescos en su memoria bonitos recuerdos de un tío jovencito al que admiraba y al que no pudo visitar en Irún como ella deseaba. A ti, padrino, te recordaron los abuelos todos los días que siguieron a ese 24 de marzo. Te añoraron cada día de los 13 años que te sobrevivieron. Te recordaron tus 2 hermanas con la misma intensidad con la que te siguen recordando hoy. Te recordó mamá y nos prestó sus recuerdos. Nos habló de ti, nos contó anécdotas de vuestra infancia feliz y vuestra juventud cómplice. Nos sigue hablando hoy de todo ello y sobre todo del amor incondicional que os unía. Hemos sido testigos de cuánto te ha echado de menos en estos 50 años. Tu foto, esa en la que apareces con la curiosa barba que te dejaste durante un tiempo por una apuesta, ha ocupado siempre un lugar destacado en nuestra casa. Pero guardamos con mimo otras fotos. Qué bonitas las de la boda de mamá y papá contigo de padrino. Qué sonrisa tan bella en esa otra con Fernando tocando la guitarra. Qué entrañable la foto en la que Fernando, tú y otro de vuestros amigos compartís mesa en una cafetería coruñesa con los abuelos Humberto y Isabel. Seguramente estabas de vuelta de alguno de tus viajes. Qué felices, qué contentos se les ve. Qué hermosa la foto con Jorge y con otros 2 amigos en el estanque de los jardines de Méndez Núñez en A Coruña. ¿Cuántos amigos teníais? Quiero decirte, padrino, que aunque solo tenía 3 años cuando los asesinos de ETA se cruzaron en nuestro camino, nunca he dejado de quererte ni de imaginarte. Quiero que sepas que los besos a Coralino que añadiste en la postal que en enero de 1970 enviaste a mamá desde Ginebra me siguen sabiendo a gloria. Que me he imaginado una y 1000 veces cómo serían aquellos zuecos que me regalaste de Holanda, que me trajiste de Holanda, que nunca he dejado de imaginar qué sentiría la Coralino de 2 años cuando le regalaste aquel conejillo de Indias, Chispita, que llevaba en un cestito cuando acompañaba a papá a la compra. Siempre hemos tenido a mano tu libro y tu cuaderno de ruso. De niños, Enrique, Marta, Ana y yo jugábamos a maestros con el cuaderno en el que escribías tus lecciones de ruso, con una letra pulcra y bonita. Me gustan los puntos sobre las síes que hacías. Me encanta cómo hacías las tildes, como si dibujaras corazones. En tu cuaderno está escrito en ruso y en castellano el nombre de Astracán. Sé que estuviste en Moscú. Mamá aún recuerda un gorro ruso que le trajiste a la tía Isabel, de regalo. Querido padrino, me gustaría que supieras que mi hijo Pablo nació en Astracán, que cuando Javier y yo decidimos adoptar a nuestro hijo elegimos Rusia como destino. Siempre he sentido que esa elección era una forma de homenajearte, de recordarte. También guardamos como si fueran incunables tus cuartillas mecanografiadas, amarillentas ya por el paso de los años. Y hemos conocido a Ana, padrino. La conocimos en 1999, después de mi intervención en el Pleno del Senado. Emociona ver cómo te recuerda, cómo te sigue queriendo. Nos ha hablado de Ojos Negros, una canción tradicional rusa que le cantabas a veces. También nos contó que te gustaba mucho otra canción que le cantabas en gallego.
Ana solo era capaz de recordar y tararear la melodía de una pequeña estrofa. Hasta que un día le regalé la canción con la que los Tamara ponen música a un bello poema de Rosalía de Castro, Adiós ríos, adiós fontes, y acerté. Esa era la canción que Ana seguía recordando 26 años después. Querido tío Humberto, querido Fernando, querido Jorge, no ha sido fácil derribar el repugnante muro de silencio que construyeron durante más de 20 años, pero lo hemos logrado, lo hemos derribado. Como podéis ver, ya no estamos solos. Hace ya muchos años que nos recordamos en soledad. El Centro Memorial, con otras asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, os viene recordando cada 24 de marzo. Estáis presentes en la imprescindible exposición permanente que el Memorial tiene en este singular edificio en el que nos encontramos hoy. Os recordaron en el Senado en el acto de entrega de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo. Os han recordado en el Parlamento Vasco. Os han recordado en un emotivo acto en las Juntas Generales de Guipúzcoa. Os han recordado en los ayuntamientos de Irún y de Eibar. Os recuerda también Gogora. Vuestros nombres están en varios monolitos en homenaje a las víctimas del terrorismo. En Irún, donde os hemos llevado algunos ramos de flores, aquí en Vitoria, en Oviedo. Y además, gracias a la literatura, gracias a Adolfo, sois inmortales en una tumba en el aire. Hoy queremos recordaros con estas imágenes y con la música del Imagine de John Lennon, porque sabemos que os encantaban los Beatles y porque la letra de esta canción refleja a la perfección muchos de vuestros valores, Padrino, Fernando, Jorge, unos valores que son también los nuestros y que están en las antípodas de la maldad sin límites de quienes os hicieron desaparecer, de quienes los jalearon y encubrieron durante décadas y de quienes todavía hoy callan. Imagina que no hay países, nada por lo que matar o morir. Imagina a todas las personas viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger.
brotherhood of man. Imagine all the people. Quiero romper esa losa de silencio. Por Humberto, por Fernando y por Jorge. No temáis nunca al olvido, ni al vasto océano de la desmemoria, ni al tiempo ni a la distancia, porque nada querido se aleja, nada querido pasa, nada querido muere ni se olvida. Almas cargadas hasta la borda de tanto beso robado, de tanta vida por vivir, de tanto y tanto. Adiós tamén, queridinha, adiós por sempre, quizás. Digo este adiós chorando dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridinha, si morro de soidas, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos, non sei cando nos veremos. Está Fernando y a Jorge, y es posible que nunca lo consigamos. Tampoco hemos logrado que ETA reconozca públicamente que los secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer. De momento, 50 años después, siguen a rajatabla el lema del líder del IRA y del Sinn Féin, Gerry Adams: jamás digas nada. En este 24 de marzo, que la ONU ha declarado como Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos, acabaré con una petición. En nombre de las familias de Humberto Fouz Escobero, de Fernando Quiroga Veiga y de Jorge García Carneiro, quiero dirigirme directamente a los asesinos que aún siguen vivos, a quienes conocieron a los asesinos que ya murieron, a quienes compartieron confidencias con los asesinos, a los dirigentes etarras de aquellos años, a los líderes de la izquierda abertzale que jaleó a los asesinos. Me dirijo a Sabino Chalandabaso Barandica, a Prudencio Sudupe Azcune, a quienes compartieron confesiones con Tomás Pérez Revilla, con Imanol Muro Alberdi Casero, con Ceferino Arévalo Imaz, con Jesús de la Fuente Iruretagoyena, a Isidro Garalde Mamarru, a Iñaki Mújica Arregui Esquerra, a Josu Reticoechea, Josu Ternera, a Arnaldo Tegui, a Rufi Echevarría, a los que saben lo que pasó el 24 de marzo de 1973 y siguen callando medio siglo después, a los que saben quién sabe. Me dirijo a todos ellos para decirles que es la hora de la verdad, que lo viene siendo desde hace 50 años. Les pedimos, les exigimos que digan de una vez por todas la verdad. ¿Dónde se deshicieron de los cadáveres de Humberto, de Fernando y de Jorge? Ya no viven mis abuelos, Humberto e Isabel, ni los padres de Fernando, Jaime y Rosario, ni los de Jorge, Julio y Josefa. Murieron también los hermanos de Jorge, Julio y Rafael, y el hermano de Fernando, José. Pero están aquí esperando respuesta a sus hermanas, las hermanas de Humberto, Isabel y Coral, mi madre, y las hermanas de Fernando, Rosa y Victoria, que no han podido acompañarnos hoy aquí, pero que están con nosotros desde A Coruña. Y estamos y estaremos sus sobrinos, y estarán nuestros hijos, que sepan que nunca dejaremos de exigirles que reconozcan la verdad. Y en la espera seguiremos, como hasta ahora, recordando con ternura a Humberto, a Fernando y a Jorge, esos tres amigos que, en palabras de Adolfo, se querían mucho y murieron asesinados tan injustamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Coral. Tiene la palabra el delegado del Gobierno, Denis Itxaso. Agintariak, terrorismoaren biktimen fundazioko zuzendari nagusia, gaur omentzen ditugun biktimen sanitartekoak, Koral Maitea, egunon eta ongi etorriak ekitaldi honetara.
Un día como hoy, de 1973, como ya se ha dicho, estos tres jóvenes trabajadores, José Humberto Fouz, José Juan García y Fernando Quiroga, trabajadores coruñeses que residían en Irún, pasaron a Francia para disfrutar de un día de asueto. En aquel tiempo en que lo viejo no terminaba de morir y lo nuevo tampoco terminaba de nacer, pasar la muga era algo habitual, puro aire fresco. Pero este hecho cotidiano les costó la vida. Cruzaron sus destinos con los de quienes habían convertido los suyos en una auténtica aberración, en una mera apuesta por la muerte. Fueron confundidos con policías españoles por un grupo de etarras que les secuestraron, torturaron y asesinaron, haciendo desaparecer sus cuerpos. Hasta hoy nadie se ha responsabilizado de sus desapariciones. 50 años después, no hay noticia sobre su paradero. Desde entonces, sus familias siguen clamando para que se desvele dónde fueron enterrados sus cuerpos, como hemos podido escuchar en el vibrante y emocionante discurso de Coral. Su desaparición se ha convertido en todo un símbolo de la espesa niebla que nos queda aún por despejar, de ese pasado reciente lleno de sombras y de angustia. Por eso hoy les rendimos memoria y tributo ante sus familias, afrontando de cara el pasado para construir el futuro. 50 urte geroago, ispiluan begiratzen dugu eta horrek etengabe gogorarazten digu gizartearen zati baten zoramena. Helburuak bere kideak erailez lortzea erabaki zuen horrena. Gogorarazten digu batzuek bizi izan duten paranoia, hamarkadez etaren historia maltzurra babestu eta justifikatu zutenak, eta besteek nola egin diegun aurre. Secuestrar, torturar y asesinar a 3 jóvenes, enterrarlos en un lugar desconocido y afirmar que nunca se les ha visto. La omertá siciliana, esa ley del silencio no escrita que prohíbe cooperar con las autoridades e informar sobre las actividades delictivas, se ha cernido con toda su crudeza sobre este caso. Quienes cometieron los crímenes, el entorno que conoce lo que pasó y nunca quiso hacer nada. Una macabra cadena de silencio en apariencia inquebrantable, regada de la miseria moral de un amplio grupo de cobardes que, sabiendo lo que ocurrió, lo ha dejado pasar, prolongando el sufrimiento y el insomnio de familias con las que no hubo compasión. Dudarik gabe, giza eskubideen urraketa baten aurrean gaude, justizia universalaren auzi baten aurrean, naiz eta hori eusteko epairik ez egon. Gaur inoiz baino gehiago, oroimena eta errespetua Jose Humbertorentzat. Oroimena eta errespetua Jorge Juanentzat. Eta oroimena eta errespetua Fernando Quirogarentzat. Hori gogoeta kritikoa eta isiltasunaren eta anzturaren aurkako borroka bihurtzeko. Cada 24 de marzo, como también se ha dicho, celebramos el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Se rinde homenaje cada año a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980. Hoy, 24 de marzo de 2023, es preciso incidir en que la desaparición de estos 3 jóvenes no es un hecho del pasado, que resulta imperativo y urgente no dar por perdida esta causa y que reivindicamos la verdad de lo sucedido. ETA quiere borrar todo rastro de este crimen particularmente execrable y vergonzoso. Al contrario que el IRA, como también se ha explicado, que reconoció en el 99 su responsabilidad en la desaparición de 8 personas, ETA no ha admitido jamás el secuestro y asesinato de los 3 jóvenes gallegos. Cada año que pasa puede resultar más complicado dar con la verdad, pero el Gobierno no va a renunciar a la investigación. El año pasado la Guardia Civil esclareció el asesinato del concejal socialista Juan Priede cometido por ETA en marzo de 2002 en Orio. El trabajo ha permitido identificar a una de las personas que colaboró en el asesinato, quien posteriormente ha sido juzgada por la Audiencia Nacional. La Guardia Civil y la Policía Nacional nunca han dejado de perseguir estos delitos, aunque algunos de ellos hayan podido prescribir. 3 familias aguardan todavía noticias. Siguen esperando esa llamada que les anuncie que han aparecido los restos de sus seres queridos y así poder cerrar por fin un duelo que se prolonga durante demasiado tiempo. El mejor homenaje que les podemos hacer es conocer la verdad de lo que pasó. Verdad, justicia, reparación y deber de memoria. Hay al menos
2 de estos 4 principios universales que siguen sin cumplirse. Esta es una herida lacerante que continúa supurando tras medio siglo de mutismo. Exigimos, y nos unimos en esta exigencia a la familia, seguiremos exigiendo hasta que se congelen los infiernos, a los autores y a quienes pudieron conocer los hechos, que revelen la información que haga posible cerrar este desgarrador episodio con la puesta a disposición de su familia de los cuerpos de José Humberto, Jorge Juan y Fernando. Gracias, para finalizar, al Memorial de Víctimas del Terrorismo y también al Instituto Gogora por la organización de este acto tan necesario en el 50 aniversario de aquellos asesinatos. Y todo el afecto, cariño y amor para las familias que hoy nos acompañan. Os queremos mucho, siempre lo hemos hecho. Eskerrik asko. Y ahora le toca intervenir al viceconsejero José Antonio Rodríguez Ranz, por favor. Herri agintariak, jaun andreak, y hoy de manera muy especial mi más cariñoso saludo a los familiares de José Humberto Fouz, Jorge Juan García y Fernando Quiroga. 1973. Dictadura y resistencia, represión y movilización. Acudo a la hemeroteca. ETA secuestra y posteriormente libera al ingeniero Felipe Huarte. Se celebra en Santander el Consejo de Guerra contra los 8 acusados de pertenecer a ETA. El dirigente de ETA, Eustaquio Mendizábal, resulta muerto por disparos de la policía. Jornada de lucha del 1 de mayo. El Athletic gana una vez más la Copa del Generalísimo. 20 de diciembre. ETA asesina en Madrid al presidente del gobierno, el almirante Luis Carrero Blanco. No creo faltar a la verdad si digo que la noticia no causó especial pesar en una mayoría de la sociedad vasca. Pero 2 reacciones, 2 reflexiones, 2 preguntas. ¿Voló? ¿Es moral y políticamente legítimo usar la violencia frente a una dictadura? 1973. Ansias de libertad. Mirábamos al norte. Europa era sinónimo de libertad. Iparralde era símbolo, exilio, refugio, viento de libertad. Así lo creyeron aquel 24 de marzo Humberto, Jorge Juan y Fernando. Pero no lo fue. Fueron, pero no volvieron. ETA los hizo desaparecer. No lo ha asumido nunca, no lo desmintió nunca. Han pasado 50 años, 18.250 días con sus noches. No sé si puedo llegar a imaginarte lo que sentisteis, lo que sentís, lo que sentiréis siempre. Dolor, rabia, impotencia y más dolor. Dicen que el tiempo lo cura todo. No lo creo. La herida quizás haya cicatrizado, pero seguro que permanece. Dolor y más dolor. Fueron alegres, nunca volvieron. Les asesinaron y les hicieron desaparecer. No hay cuerpos, no hay cementerio, no hay tumbas, no hay flores. Hay recuerdo, hay memoria, hay reconocimiento. Este sencillo y emotivo acto de homenaje quiere ser símbolo y contribuir a ello. Y debe haber, y hay algo más, hay compromiso. Compromiso de estar más cerca, de acompañar mejor. Que como familiares de víctimas del terrorismo sintáis nuestro cariño hoy y lo que es todavía más importante, lo sintáis los 365 días del año. Konpromisoa Humberto, Jorge Juan eta Fernandorekin. Anzturarik ez, memoria bizirik, aitortza, egia. Egi osoa, egi judizialatik haratago doana. Exigentzia dakarren egia, exigentzi irmoa. Zer gertatu zen eta gorpuak non dauden dakitenekiko iraungitze datarik ez duen exigentzia. Nazioarteko zuzenbidearen oinarri nagusia den egia, aldarrikatzen dugun egia, Humberto, Jorge Juan eta Fernandoren egia ere badelako. Compromiso con Humberto, con Jorge Juan, con Fernando. Compromiso que significa no olvido. Compromiso que significa memoria viva. Compromiso que significa reconocimiento. Compromiso que significa verdad. Verdad con mayúsculas. Verdad más allá de la verdad judicial. Y verdad que a su vez significa exigencia.
Exigencia hacia quienes saben qué pasó y dónde están los cuerpos de Humberto, de Jorge Juan y de Fernando. Porque la verdad, que como primer principio reivindica el derecho internacional humanitario, la verdad que reivindicamos es también la verdad de Humberto, de Jorge Juan y de Fernando. Una verdad que no caduca. Y como se ha dicho, lo proclamamos una vez más hoy, 24 de marzo, Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y para la dignidad de las víctimas. Eta konpromiso ere herri gisa. Etorkizunarako konpromisoa. Inoiz ez gehiago. Terrorismoari eta indarkeriari ez. Totalismoari ez. Konpromisoa printzipio eta balio etiko eta demokratikoekin. Konpromisoa giza eskubideekin. Eskubide guztiak persona guztientzat. Konpromisoa guztion artean guztiontzat eta guztiona izango den herri bat eraikitzeko. Y compromiso de país, compromiso de presente y de futuro. Compromiso con un rotundo nunca más. Nunca más la tentación de utilizar el terrorismo y la violencia como arma política. Por nadie, ni en nombre de ningún proyecto político, ni de ninguna supuesta razón superior. Nunca más la tentación de totalitarismos de viejo y nuevo cuño. Y compromiso también, igual de rotundo, con principios y valores éticos y democráticos, con la defensa, garantía y promoción de los derechos humanos, todos los derechos para todas las personas, y con construir entre todos y todas un país de todos y para todos y todas. Hagamos que, a diferencia de 1973, en Euskadi soplen siempre aires de libertad. Gracias. Ahora el delegado del Gobierno, el viceconsejero y la directora de Gogora, Enchane Cenarro, van a entregar unos recuerdos a las familias. Por favor. José Antonio Reverranza se entrega a Coral Foz. Se organiza un poco de una en una. Ya no tiene remedio. Por favor, Coral Fouz, por favor. José Antonio Rodríguez Ranz le va a entregar la placa. Isabel Fouz, por favor. Ana Rodríguez Fouz, por favor. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a tener otra interpretación musical.
Un saludo y un recuerdo a las familias que nos están conectando por streaming desde Galicia, a las familias de Jorge, Juan y de Fernando. Y muy bien, y después de este pico de emociones, creo que podemos relajarnos un poquito y tomar un vino en la sala del fondo. Muchas gracias.